Ya, chiquillos. Continuamos hoy día. Un poquito. Ya. Vamos, donde quedamos próximamente, ya, en la piratería moderna, chiquillos. Ya, esto es real hoy en día y tiene varias condiciones que es importante considerar, a lo cual van a estar expuestos. O sea, es una realidad. No podemos decir que solamente existen las películas ahí, principalmente películas ya, como el Capitán Philly ahí, pero con una película nomás que lo muestra así como algo lejano, ya, pero en su oportunidad, en su momento, llegó a ser cercano por acá, en las costas de entre Ecuador y Colombia, inclusive. Ya, pero si vamos a Brasil, también existe una suerte de peligro, no directamente como piratería, como la definición, pero sí como peligro. Y eso a bordo de la nave tengo que tenerlo considerado. Nuestro país ya es bueno considerarlo, entre comillas, estamos libres a condiciones. No hemos tenido eventos que lleven a esto, aunque hay algunos que desean que sea así, pero no es así, ¿ya? Y por lo cual nos podemos decir que tenemos un litoral relativamente tranquilo, ¿ya? Pero de que existe, existe, y es importante considerarlo así para nuestra navegación. Dentro de esto, recordando un poquito el artículo 101 y de la ley, piratería se constituye piratería cualquiera de los actos, recordando cualquiera de los actos siguientes. Habla de todo acto ilegal de violencia o detención, ¿ya? La cual a mí me genera una condición, ¿ya? Una violencia sobre mi persona o sobre la instalación, sobre la carga y la detención de esto, ¿ya? Todo acto de depredación cometido por un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos a contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos, por ejemplo. Contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentran en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado, que son las aguas internacionales, por ejemplo. ¿Ya? Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una aeronave. ¿Ya? Cuando el que se realice tenga conocimiento de hecho y que den a dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata, ya que no, y estas entidades no refieren ni se identifican con ningún tipo de país, ni nación, ni estado, ya, son solamente bajo su concepto. Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos, que en el apartado A, el que está arriba, todo acto ilegal, o el apartado B, ya, todo acto de participación voluntaria, o sean como facilitarlos intencionalmente, ¿ya? O tengan los medios o los faciliten para el cumplimiento de esto, ¿ya? Dentro del comercio marítimo y la piratería, como comentamos, el aumento del valor de las cargas transportadas por mar, el flete, ha aumentado su valor no por la carga en sí, sino que por los fletes. Ya los fletes se han encarecido a tal extremo que están haciendo carísimo el envío de las cargas, ¿ya? Y también por un concepto que ya hemos comentado hasta la fecha de una ausencia de buques hay, lo que faltan son los containers para efecto del transporte. Y esto en años anteriores se calculaba en pérdidas, solamente por el concepto de piratería, de 16 mil millones ya de dólares por año. ¿Ya? Por año, o sea, imagínense la cantidad de dinero, o sea, 16 mil millones por año. Estamos hablando solamente del concepto de piratería, no estamos hablando de hundimiento ni otras condiciones, pérdida de la carga en forma natural, por mala estía, no. Estamos hablando netamente por pérdida asociada a la piratería. Y estamos claros que el comercio marítimo ya es la columna vertebral principalmente para nuestro país, ya para nuestro país y nuestra actividad marítima, ya todos los ingresos, y no solamente en nuestro país, hay carga que entra netamente por nuestro país, pero va hacia Argentina, Brasil, Uruguay, ya Uruguay, Bolivia, hacia los países del Atlántico, y que entran por acá al Pacífico, que les sale mucho más barato y práctico, ya. Entonces, no solamente lo que nos hemos afectado ya como país, la carga que llega directamente a nuestro país, sino que aquella que va en tránsito, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, el petrolero Sirius Star, que fue secuestrado por piratas en noviembre del 2009, ¿ya? Si bien es poco conocido en las noticias, todo, pero hay buques que se secuestran y desaparecen completamente, ¿ya? Eh,
por un concepto, ya, porque transita en aguas internacionales en las cuales a veces no están estas coaliciones y estas actividades de, de rebusca, ya, o de control marítimo, ya, sectores que están, no están ya controlados. La área de acción de la piratería, como vimos el día de ayer, ya es bastante amplia, especialmente en el área del mar de China, ya el mar de Japón, sectores aledaños en Malasia, Filipinas, todo ese sector, ya es bastante, queda a merced de los propios países, ya, y eso genera un tema de descontrol. También hablamos respecto a lo que es la mayor área de actividad de la piratería propiamente tal, que ha disminuido en todo caso, ya que la bota de Arabia, Asia, y tenemos ahí lo que es el Cuerno de África, ya son sectores hasta la entrada del canal, ya lugares donde hoy en día ha disminuido gracias a la participación de varios países que se han comprometido en general para poder controlar ya en parte esto y minimizar los impactos. ¿Ya? Así que concentrar a YouTube nomás y mirar algunos videos que están ahí respecto a esta condición. La mayor área de piratería que comentamos, el Golfo de Adén, como lo vimos en el mapa ayer, el mar de China, Somalia, que está justo ahí en la baja, ahí en el cuerno, ya, el mar Rojo también hay piratería, ya, en Perú en su oportunidad, en el sector en la costa, principalmente lo que hace el Ecuador, ya, en Nigeria, en las costas de Nigeria, Malasia también tiene un porcentaje igual junto con Somalia, ya, que están presentes estos piratas, ya, pero han disminuido con el tiempo, no hay una estadística oficial como tal, ya, porque la mayoría prácticamente no los controlan, o sea, en el sentido no los detienen propiamente tal, sino que los disuaden o simplemente los hunden, como cosa mirar YouTube y mirar los videos nomás, lo que muestra. El comercio marítimo, nosotros también tenemos lugares a los cuales se dirigen directamente o en intermedio, ya Brasil, México, ya en Mediterráneo, ya sea por el Golfo, ya sea por vía ya del Mediterráneo, vía Atlántico Mediterráneo, ya a las costas. También hacia lo que es el Asia, ya el Asia Oriental, Japón, Corea, todos los mares respecto a lo que es la India, China, de partida la India tiene unos sectores costeros en los cuales es conocido por el desguace de buques, ¿ya? Bastante llamativas sus condiciones en las cuales se desguazan los buques literalmente, y que ha sido un motivo de controversia la OIT y la OMI, en el cual no hay prácticamente un control sobre eso. Medidas recomendadas que establece, ya, o que también se pueden utilizar, dispositivos sónicos de sonido, ya, para eh, disuadir, ahuyentar, diezmar estos grupos, ya, arma de destello, ya, luminosos para encandilar a estas unidades ya de piratas, también minas ya contra multitudes, ya, muñecos ya para establecer que es más personal, pitones de agua o red de agua a los costados, como vimos, espuma movilizadora, ya que es una espuma que se solidifica y no permite ya que pueda acceder. Otras contramedidas también, ya sistema de red de pitones alrededor del buque para ya impedir que estos lleguen a bordo, puedan acceder. Y lo que hay hoy en día, este tema de coaliciones de relevo de embarcaciones ya de guerra, porque son embarcaciones de guerra, ¿ya? Las cuales, a pesar de eso, es cosa de mirar los videos, igual estos piratas se enfrentan a veces contra esto, o sea, bueno, un tema de que no sé cuál es su intención, porque ganarle un misil es bastante difícil. El droga, chiquillos. Las drogas es algo que hoy en día es un tema, ¿ya? Si bien nuestro país no está tan perdido ese estigma del trampolín ya como puerto de droga ya, en Latinoamérica para otros países, ya, pero igual se sigue ya utilizando. Hay medidas que se establecen porque si no, no estarían las medidas. Ha disminuido porque se han establecido medidas de control ya bastante estrictas de distintas entidades, ya la autoridad marítima, PDI, aduanas, ya, con lo cual ya se minimiza el riesgo, pero sigue existiendo. O sea, de vez en cuando se estima, se presume que por cada ya una detección que hay, ya tres detecciones pasan sin ser detectadas. O sea, en total de cuatro detengo una, es un promedio, se ha establecido a nivel mundial, ya estadísticamente. El tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, las normas legales nacionales, ley de control de drogas y estupefacientes, la ley 20.000, normas internacionales que tenemos,
Convenio Internacional para combatir el tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas, está estrictamente prohibido a bordo. Y ojo con esto, en los buques mercantes existe otra institución, es COFIN, MINF, es MICONF, ahí sí, es MICONF, que depende de la Asociación de Países Productores del Petróleo, ¿ya? Y establece reglas bien estrictas. Todos los buques que son petroleros, ¿ya? O que tengan derivados del petróleo, las dotaciones son sometidas a evaluaciones de, ¿ya? Test de droga y test de alcohol. Ojo con esto. ¿Ya? Si llego a quedar o estoy a otro país, ¿ya? Y tiene que relación con esto. El Acta Federal de Estados Unidos, memorándum de entendimiento, ya para todos los países que los cuales va a aplicar esta normativa, ya para el control de drogas, estoy a bordo, ¿ya? Dentro de eso, los principales centros productores de consumo que tenemos, los centros productores de Latinoamérica y Asia, ¿ya? De drogas, ¿ya? Centros de consumo, principalmente países europeos y Estados Unidos, por lo que aquellos que tienen mayor poder adquisitivo para poder acceder a estos elementos, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente, chiquillos, esperen un poquito, esperen un poquito. Ahí sí. El narcotráfico es el comercio ilegal de drogas psicoactivas en grandes cantidades, que no paga impuestos y produce violencia. Se desarrolla en países subdesarrollados con políticas inestables y no tan fuertes, como Colombia, México, Bolivia, entre otros. Pero involucra a varios países del mundo, principalmente Estados Unidos y algunos de la Unión Europea. Este es un problema que tiene varios actores, desde los campesinos, quienes deben ceder sus tierras para poder producir las sustancias, hasta los consumidores, quienes no dimensionan el daño físico y mental que se están generando. Ahora bien, el tráfico de drogas se ha convertido en un mercado alterno al formal y eso hace que se desestabilice la economía mundial, ya que hay grandes flujos de capital transitado alrededor del mundo que no están registrados. Así pues, el problema empieza afectando las políticas públicas domésticas de cada estado, en esta lucha insaciable por legalizar la droga, por reducir la condena o las extradiciones, y luego afecta a las políticas exteriores, por deteriorar la seguridad internacional y afectar las políticas de los países no productores. Adicionalmente, los estados han tenido que dejar de invertir sus recursos en educación y en salud y los han invertido en diferentes maneras de sobrellevar el problema, de combatir la droga y de mejorar la seguridad en todos los aspectos. Pues bien, es un problema que tiene una alta dimensión global, afecta a ciudadanos de todos los niveles de ingreso y no se ha encontrado una manera de solucionarlo. De esta manera, la producción, el tráfico, la venta y el consumo de sustancias psicoactivas representan una problemática a nivel global. Todos los países se ven involucrados en esta cadena y se ven enfrentados a múltiples dificultades. A nivel de salud, son millones las personas consumidoras cuyo bienestar se ve deteriorado por el consumo de drogas generadas por el narcotráfico. Y eso va por el contagio de enfermedades, dado el uso indebido de jeringas, los efectos adversos del consumo de las sustancias en la salud mental. De seguridad, son incontables las vías y el capital invertido por los estados para impedir la producción y venta, dando como resultado innumerables enfrentamientos bélicos a nivel global. Y finalmente, se ha afectado negativamente y significativamente el tejido cultural, social, familiar y personal, ya que el narcotráfico se correlaciona con el aumento de violencia, el financiamiento de grupos armados al margen de la ley, la muerte temprana, la adicción y el contrabando, sin mencionar los daños al ecosistema que se han generado en la erradicación de cultivos ilícitos. Ahora bien, el narcotráfico es un problema que se ha presentado desde décadas atrás, teniendo como posible punto de inicio en 1971, cuando el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declara guerra contra las drogas, aumentando la presión y el apoyo internacional por erradicar la producción de sustancias psicoactivas. En la actualidad son múltiples las organizaciones de carácter internacional y el esfuerzo internacional por lidiar con esta problemática. Por ejemplo, The Drug Policy Alliance, the Stop the Drug War y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Hay dos principales medidas que se han tomado para combatir el narcotráfico.
La guerra contra las drogas y la legalización. Más que un aspecto de cooperación internacional, las medidas que se han tomado en cada país se ejecutan gracias a que hay un consenso sobre lo que se debe hacer. Sobre la legalización, en ciertos países como España y Portugal, se defiende la idea de que el consumo de las drogas es una decisión individual y por ende no debe ser penalizado. Hay otros países, tales como Países Bajos, Alemania y República Checa, en los que el consumo de alucinógenos no es penalizado hasta una cantidad determinada. También están los que penalizan con cárcel el consumo a cualquier cantidad de estas sustancias, tales como Suecia, Letonia y Chipre. A partir de esa idea, la legalización de las drogas también es defendida por algunas personas por el hecho de creer que esta es la principal herramienta para acabar con el narcotráfico y todas sus implicaciones. Como dice Daniel Reisberg, la única ley que cumplen los narcotraficantes es la de la oferta y la demanda. Por lo tanto, es el arma más efectiva para acabar con este fenómeno. Por otro lado, está la guerra contra las drogas. Esta es adoptada en sociedades más conservadoras en las que la legalización es una opción. Esto porque se cree que las drogas son inaceptables en la sociedad y porque los narcotraficantes se entienden como delincuentes que solo se les debe combatir hasta acabar el negocio. Podríamos decir que Colombia es parte de esta categorización de países conservadores. Sin embargo, en los últimos años, en nuestro país se ha intentado despenalizar la dosis mínima, política encaminada hacia la legalización. Pues bien, hay sitios donde se presentan ambas herramientas, como en los Estados Unidos, en donde en ciertos estados ciertas drogas están legalizadas, mientras que en otros no. Esto es posible gracias a que Estados Unidos es un país federalista. Que sí se han tomado medidas de cooperación internacional para luchar contra este fenómeno durante la historia. Por ejemplo, en la década de los 90, Estados Unidos y Colombia se aliaron y tomaron medidas conjuntas en contra del narcoterrorismo, el cual estaba en su auge en el momento y afectaba a los dos países. Estas medidas se basaron en una guerra militar sin cuartel, apoyada militar y tecnológicamente por el poderío militar estadounidense. La guerra contra las drogas ha sido uno de los casos más inefectivos a nivel mundial. El Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró que a pesar de tener gastos de más de $1 trillón, en los últimos 10 años el precio de las drogas ilegales ha caído, la calidad ha subido y el consumo no ha bajado. El incremento del mercado de las drogas ilegales observado entre el 94 y 2008 fue de alrededor de un 200%. Y en Colombia, los cultivos aumentaron en el 2015 en un 42% frente al año anterior. Además, la innovación en el sector crea cada vez nuevas sustancias. En el 2014 aparecieron 549 nuevas sustancias y estas se expanden cada vez más a países en desarrollo. El tráfico de drogas ha sido un impulsor de la criminalidad. La prohibición ha aumentado la violencia relacionada con drogas. Desde el 2006, en México han matado más de 22.000 personas en la guerra de carteles. En Colombia, unos 3.800 asesinatos al año están relacionados con el narcotráfico y la lucha contra el mismo. Es decir, el mercado de drogas ilegales es responsable de aproximadamente el 25% de la tasa actual de homicidios en Colombia. Además, el narcotráfico es un multiplicador de violencia ya que financia a grupos terroristas como yihadistas o guerrillas marxistas. Del mismo modo, la criminalización del consumidor tampoco ha servido. La cárcel a los adictos no es la solución, pues entre el 70% y el 85% de los encarcelados necesita tratamiento médico dentro de las cárceles para superar su adicción. Décadas de evidencia permiten concluir que la oferta y la demanda de drogas ilegales es algo que no se puede erradicar, solo se puede manejar mejor o peor. La solución de este problema debe cambiar de enfoque. Por esa razón, todos los expertos coinciden que hay que redirigir la solución hacia una de salud pública, donde el consumidor sea un enfermo que debe ser ayudado. Legalización con programas de prevención. Por ejemplo, Portugal descriminalizó las drogas y se centró en ayudar en la salud. Y los resultados han sido positivos. Las enfermedades cayeron, el consumo adolescente cayó y tienen una de las tasas más bajas de consumo de Europa. Por lo tanto, existen alternativas para combatir este problema de maneras más inteligentes. El reto que permanece es una acción conjunta mundial, un cambio de política coordinada. Vimos una introducción ahí respecto a lo que es la droga en general, ¿ya? Para efectos que tiene relación que acabamos en el ámbito marítimo, igual por su volumen, ya una facilidad que puede darse, puede llegar en grandes cantidades a distintos países.
¿ya? Dependiendo de la prestación que se haga al intermediario, ¿ya? Pero también dentro de lo que los controles. Esto no es nuevo, no es que haya nacido ahora, ni, ni partido de repente, ¿ya? Es un tema que ha ido avanzando a través del tiempo. Para esto, por ejemplo, ¿no? En Nayarit. Esto es lo que se establece también como la ruta, ¿ya? Más conocido como establecer dónde estamos ubicados y qué es lo que tiene relación con el tráfico marítimo. Precisamente está ahí, en el Pacífico, que es una ruta que las organizaciones de narcotraficantes han consolidado desde hace más de 2 décadas, incluso para traficar cocaína hacia los Estados Unidos. Es una investigación especial que nos platica Arturo Ortiz. Lo que usted está viendo es el abastecimiento de combustible de una lancha que transporta droga en playas mexicanas del Océano Pacífico. El origen, Sudamérica. El destino, los Estados Unidos. En otras ocasiones, las playas mexicanas funcionan para enterrar los paquetes de cocaína. Los narcotraficantes mexicanos y sudamericanos han consolidado por más de 2 décadas en el Océano Pacífico una ruta para trasladar cocaína a Estados Unidos. Fácil enviarla en grandes volúmenes por mar que por vía transoceánica. Es una manera de enviar grandes paquetes. Pues muchos de los grandes decoys que se dan en este país son de submarinos, semisumergibles, contenedores que viajan en barcos, etc. El cruce de información de inteligencia de la Secretaría de Marina con autoridades de Estados Unidos, Colombia y países centroamericanos ha permitido establecer el origen de la droga y el modo de operar de las organizaciones criminales. Son lanchas grandes que llegan a tener hasta 4 motores fuera de borda. Lanchas que salen principalmente de Buenaventura o de Puerto de Esperanza en el norte, en Colombia. Van hacia el Pacífico en rutas que alcanzan más allá de en algunos casos, las 200 millas de aguas internacionales para evitar ser detectadas. En algunos casos, los delincuentes también hunden sus embarcaciones para borrar cualquier evidencia y evitar la cárcel. Cuando son detectadas por medio de operaciones de inteligencia naval o aeronaval, comienzan a tirar la droga, comienzan a tratar de huir, en fin, mientras en algunos puntos ya entregaron una parte del cargamento. De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos, el tráfico de drogas por mar es 3 veces mayor al que se da por tierra a través de la frontera con México. Pero es difícil saber cuánta droga se envía de esta forma. Durante 2018, uno de los puntos del Pacífico mexicano donde más decomisos de cocaína hubo fue Acapulco, Guerrero. De acuerdo con una solicitud de información pública hecha por Despierta, durante 2018 se aseguraron 10 toneladas, 370 kilos de esa droga solo en Acapulco, pero este año la situación parece haber cambiado. Según la respuesta que la CEMAR dio vía transparencia, del 1 de enero al 16 de junio de este año, personal de la 8ª Región Naval realizó 24 operativos, en los que solo se aseguraron 3 gramos de cocaína. La Unidad de Comunicación Social de la CEMAR precisó a Despierta que, de enero a julio de este año, fueron decomisados 816 kilos de cocaína en las costas de Acapulco. Esa droga se aseguró en un operativo que se llevó a cabo el 1 de marzo pasado. La CEMAR no explica el por qué las cifras difieren, pero dijo a Despierta que los operativos continúan a lo largo del Pacífico mexicano y que se mueven los puntos de intercepción. El especialista en seguridad, Alejandro Ope, considera que el desfase de las cifras puede obedecer a los procesos para confirmar en los laboratorios el tipo de sustancia que es. Asegura que las cifras del anexo estadístico del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador muestran que se mantiene la misma política contra las drogas del sexenio pasado. Al menos en los números no se ve ese cambio político. Persiste la guerra contra las drogas. Se siguen utilizando medios militares
para evitar el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos y hacia el mercado nacional. Pero podríamos estar frente a una nueva forma de actuar en cuanto a la intercepción de drogas en alta mar. Desde nuestro punto de vista, lo que hace la Marina es, con el intercambio de información con Estados Unidos, está buscando golpear a las organizaciones base, a las que lo reciben, no tanto al cártel en general, sino al grupo que primero recibe el cargamento, para así ir anulando la llegada y obligarlos nuevamente a retomar rutas más abiertas. En la realización, Alberto Quintana, camarógrafo Yair Jiménez, Arturo Ortiz Mayén, Noticieros Televisa. Apreciamos un informe de Televisa respecto a lo que es el uso del Pacífico, especialmente lo que es México, Panamá, ya esos sectores, ya donde hay un alto tráfico, ya son una cantidad increíble de buques, ya, y por eso existen este sistema en aguas internacionales de control. Hay otro informe, y no lo pude descargar porque está entrecortado, pero principalmente lo que establece es que una vez posterior a esto se establece esto, se conforman esta fiscalización en el litoral internacional, ¿ya? Y podemos ya prever que va en descenso. Pero eso es un descenso de la modalidad, como indicó el especialista en seguridad, es la modalidad y ahora cambia hacia otro sector, o sea, la intención siempre va a existir, ¿ya? Mientras exista el medio, la necesidad, ya las personas van a seguir, ya, si no se cambia la mentalidad, ya las personas van a seguir consumiendo y por ende ya va a existir el que lo vende y así sucesivamente. Y por ende un medio para el tránsito va a ser el ámbito marítimo, o sea, cualquier medio ferroviario o terrestre siempre va a ser un medio de transporte, y especialmente cuando tenemos, como le indicó, grandes cantidades que pueden ser transportadas en un solo movimiento, donde existe por naturaleza, ya es imposible mantener las 24 horas del día el control, no así un aeropuerto, un terminal terrestre, un puerto propiamente tal, ya. Entonces eso libera en parte la presión que existe sobre estos grupos y pueden utilizar el medio marítimo, ¿ya? Para efecto nosotros al interior de los puertos, y ahí tiene relación con esto también, si bien nace el concepto del el resguardo para los terroristas, ya, ataques terroristas, pero hoy en día se traduce a todo tipo de ya, actos ilícitos. Recuerden que al principio hablaba de actos ilícitos, ya el código PIP, o sea, no solamente la implantación de un plan de vulnerabilidades, recuerden, ya, y después la implantación del plan. Primero la evaluación, recuerden, la evaluación de la vulnerabilidad, y segundo es la implantación del plan. ¿Ya? Dentro de esto, los principales productores y de consumo, centros como lo indicamos, Latinoamérica y Asia, ahí está ya como productor. Y como consumo, países de Europa ya, y Estados Unidos. Bastante el hecho de esto. Algunas medidas recomendadas, ya, pruebas periódicas de tejidos capilares y orgánicos, control de vulnerabilidad económica de gente de mar, ya. De partida se supone que no, pero igual se verifica, se chequea si la persona que se va a embarcar tiene algún tipo de problemas, porque al ser vulnerable económicamente puede ser contactado, ya, y puede ser también tentado por estos grupos, ya, que ofrecen muchísimo dinero, ya, por un envío, ya. Pero después vamos a ir a ver un tema de respecto a las penalidades. Control de probables consumidores, control de revisiones periódicas, ya, instrucción y conferencia en las dotaciones, ya. El capitán, y ojo con esto, el capitán a bordo tiene la potestad de revisar, hacer una revista de fondeo en los camarotes, en los lugares, ya, y después, pues, si encuentra una persona con el porte de droga, ya entregarlo a la autoridad más cercana. ¿Ya? Hay países que no aceptan esto y las penas son altísimas y muy duras, ¿ya? Hay sector como Malasia, que si bien existe lo que es el concepto de la piratería del robo, pero ahí donde no se acepta lo que es nada de nada, ¿ya? Y las penas son altísimas, cadena perpetua, 60, 70 años efectivos de cárcel, ¿ya? La idea es disuadir dentro de esto a los posibles víctimas, por decirlo de una manera, ya que se presten para este tipo de tránsito vía marítima, ¿ya? El control de los probables consumidores, como indicábamos, ya que pudiesen ser también a la vez consumidores y portadores para tratar de subvencionar su adicción, ¿ya? Control y revisiones periódicas a bordo, en lugares de instalación, en las bodegas, los cargos, ya, las actividades que realizamos a bordo, ya, en los equipos, ya.
instrucción y conferencia de votación, y la concientización respecto a las políticas de la empresa frente a las drogas, alcohol y droga inclusive, ¿ya? La tolerancia cero respecto a esto también porque daña a las personas. Aló, 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 aló. Ahora, ¿cómo se escucha ahora? Espera, cambié el micrófono. Ahí sí, ya, ok, vale, vale. Gracias. Control y revisiones periódicas, como les comentaba, a bordo, ya, así que no es de extrañarse si de repente recuerden que ustedes no van a hacer hoy en día por este tema de las banderas de conveniencia, puede haber una dotación, usted en un buque, y hay que ver, como comentábamos la vez anterior con Sergio, si se llega a concretar este tema, a muchas empresas no le va a ser rentable el tema del cabotaje acá, porque va a ser una apertura de licitación para otros buques de otros países que también tienen interés en el cabotaje interno, ¿ya? Y van a venir dotaciones pues, de otros países y van a llegar personas con distintas costumbres, con legislaciones bastante holgadas respecto a esto, y acá es distinto. Y bajo la bandera, ya el compromiso de abanderamiento se le van a poder aplicar o van a tener un trato respecto a otras condiciones. Entonces, va a ser bastante complicado. No sé cómo se va a tratar eso. Yo creo que se debe trabajar no solamente eh, cambiar la legislación para que se abra el mercado y otras personas puedan competir, sino que también se tienen que tocar todas esas aristas. Y una de las aristas es lo que es el narcotráfico, ya reducido a eso, a ese tema, que es bastante importante en otros sectores. ¿Ya? Dentro de eso, la instrucción y conferencia de la votación, porque a la final, al fin y al cabo, un daño que se produce a la persona, ya el estar de guardia, ya acompañar al piloto, ya en la actividad, recuerden que las votaciones son acotadas, ya dotaciones donde antiguamente en los años 70 eran 40, 30 personas. Hoy en día no tenemos más de 12 personas a bordo, del capitán hasta el último, ya que ingresó, el último marinero que ingresó el día anterior. O sea, es bastante mínimo. Por ende, las actividades que realizamos, que antes realizaban 30, 40 personas, hoy en día las hacen 12 personas. Entonces eso motiva que se recargan las actividades, son continuas, hay que hacer mucha mantención, recalada, ensarpe, ejercicio a bordo, todo lo que hemos comentado hasta la fecha, y eso va a conllevar ya que el hecho de que una persona se encuentre en una condición no apropiada para el desempeño de su función en su cargo, ya puede afectar al resto. Y en el peor de los casos, lo que más va a producir ya sería un daño, ya porque no va a atender su puesto, ya, y eso puede redundar en un accidente. Ya una persona que esté bajo la influencia del alcohol, bajo la influencia de las drogas, no tiene su sentido al 100%, ¿ya? Está aletargado, ya está ya sumido en los efectos de la droga, ya, o el alcohol, y por ende, o los resultados de esta, ya, y no va a poder reaccionar un 100%, ¿ya? A eso sí, a eso le sumamos las condiciones de estrés, las navegaciones 30 días, 60 días, ya, que va generando un tipo de erosión dentro del comportamiento a medida que pasa el tiempo, los conflictos internos, las personas, la poca comunicación que existe a bordo, ya. Hay personas y literalmente personas a veces que no salen por turno, ya, porque los turnos como están separados, ya, y dentro de eso cubre el turno y otras actividades y son en el horario y después se mezclan ahí en su momento privado, que cada uno tiene su propio camarote, que por lo general casi todo el mundo es así. Entonces se separan, se aíslan en sí mismas, entonces no hay un intercambio. Y eso puede afectar muchísimo a la persona, especialmente cuando tiene una adicción, ¿ya? El aislamiento. El aislamiento ahonda mucho más allá estas condiciones. También existe la amenaza de robo y asalto a mano armada, ¿ya? Producto de esto, ¿ya? El objetivo de la amenaza, ¿ya? La tipificación legal que puede tener esta, las características de la amenaza, el arma, el escalonamiento, porque partimos primero con una amenaza, ¿ya? Después el porte de armas, vamos escalando en gravedad, después llegando a la conspiración, etcétera. Dentro de lo que son establecimientos de contramedidas, la disuasión para no realizar esto. Es bastante amplio el concepto. Los métodos de registro, conocimiento, características, los objetos de búsqueda, ¿ya? Medios de búsqueda apropiados que debemos establecer. El registro físico no invasivo, ¿ya? A la persona, ¿ya? De la votación o el miembro del cuerpo, etcétera, ¿ya? Optimización de los empleos de equipos de registro, ¿ya? A bordo, ¿ya? Detectores de droga y detectores portátiles de droga, de ciertas drogas específicas, que si bien no son tan efectivos como un perro, ¿ya? Pero conllevan un grado ¿ya? de búsqueda.
Ahora, siempre nosotros vamos a estar supeditados a eso. Me comentaba un práctico, como yo les comenté, él me indicaba que estaban navegando, ellos iban rumbo al canal de Panamá, pero las aguas internacionales de Colombia fueron interceptados por esta flota y le solicitaron al capitán acceder a la nave. O sea, el capitán está en su libre derecho de negarse en agua internacional una revista, pero eso conlleva automáticamente el negarse es que cuando llega a Panamá, ya ahí lo registran completo, ingresa a la Interpol, tiempo de demora, pérdida de su turno en el traslado, en el paso del canal, o sea, las pérdidas pero son enormes en tiempo, recursos, dinero, imagen, todo lo demás. Entonces, la mayoría de los capitanes aceptan porque es como un chequeo. Ahora, dentro de ese chequeo es un chequeo exhaustivo, o sea, una revisión del buque de punta a punta, de extremo a extremo, ya, desde la quilla hasta la cubierta del palo mayor. Ya, son revistas, pero exhaustivas, una cantidad de personal, método, inteligencia, perros que suben arriba a bordo de la nave que sea un petrolero, sea un buquetanque, sea un portacontenedores, todo, chiquillos. Y ahí donde las personas que se adentran o, o tientan a la suerte para prestarse para el transporte de drogas pueden caer en desgracia. Ya, inclusive una dotación completa puede ser cuestionada por el hecho de ser sorprendido ya bajo ciertas condiciones sospechosas, porque no es lo mismo que una persona tenga un paquete, esté escondido y todo lo demás, ya que se encuentre, no sé, pues, encuentren varias toneladas, o sea, para insertar varias toneladas en alguna parte del buque, tienen que haber, o sea, no pasen advertidos, o sea, alguien estuvo comprometido o estuvieron comprometidos varios como para eh, poder llegar a esa condición. Un ejemplo es como yo les comentaba hace muchos años atrás, los años 90, el gran cargamento que se detectó en Arica, que pasó desde San Antonio al Paraíso y lo llegaron a sorprender allá. Estaba comprometida la dotación completa del buque, o sea, toda la dotación, habían ucranianos, rusos, chilenos, ya la dotación completa de capitán a paje, estaban todos comprometidos en el embarque, o sea, una dotación completa. Puede que haya partido en un principio con uno que otro, después todos vieron la posibilidad la primera vez, se tentaron, pasaron, y después ya eh, asumieron un riesgo grande y fueron detectados. Lo recibieron, se lo sorprendieron ya en Arica y estuvieron en la cárcel, cayeron en la cárcel y creo que todavía están allá, o sea, le aplicaron la máxima cantidad de sanción ya para la época y con todo lo que conlleva eso. Estar abandonado en Chile, procedentes unos eran de Ucrania, otros eran rusos, ya habían unos griegos, ya chilenos, los chilenos por lo menos estaban dentro de su país, pero las otras personas quedaron totalmente abandonadas, ya. Y yo lo recuerdo, ¿y por qué sé esto, chiquillos? Porque yo fui a comprar un mueble a la cárcel, o sea, por aquí por allá con un mecánico me dijo, oye, ¿sabes que venden unos muebles allá en la cárcel? Vamos a ver, ya, ok. Fui con mi auto y el día que se solicita permiso, ingresamos ya para ir al sector de la mueblería, unos muebles preciosos que fabricaban ahí, ya con maderas bien espectaculares, bien ricas, bien riquísimas, que eran Mara, y ahí me enteré que tenían un sistema de pintura de motores, arreglo de motores, ajuste de motores, y lo realizaban estos mecánicos rusos ucranianos. Excelente trabajo, excelente. Yo vi un trabajo de pintura, arreglo, desarrolladura, pero espectacular, porque son unos verdaderos profesionales en su labor. Ya rescataban motores que prácticamente eran perdidos, compraban motores y los arreglaban y los vendían. Y con eso se autosustentaban, porque en un principio tenían maquinarias, compraban con esos recursos, porque tenían que sobrevivir, pues, no les daban nada, estaban abandonados, eh, no tenían cómo, pero lograron hacerse bastante dinero, ¿ya? O sea, podían sobrevivir bastante bien, producto de su trabajo. Ya, ahí se dieron cuenta que acá en nuestro país era muy bien pagado eso, que en su país, me comentaba ahí un gendarme, en el país de ellos, allá en Ucrania eran estos mecánicos rusos igual andaban botados, o sea, era como que levantaban una piedra y encontraban 10 mecánicos, todos eran iguales. Era muy pagada la actividad y se embarcaban en el tema marítimo para ganar un poco más. Pero aquí en nuestro país no existen muy buenos mecánicos en el sentido de reparación, de reacondicionamiento, y se aprende muchísimo en el buque, porque en el buque no tengo repuestos, ¿ya?
O sea, tengo repuesto, pero no tengo un medio, paro el vehículo que lleva un mecánico, o sea, tengo que hacerlo sobre la marcha. Y para eso tengo que tener un gran conocimiento, una gran expertise. Y eran muy buenos mecánicos. ¿Ya? Después con el tiempo yo llevé un motor igual allá a ajustar, quedó el motor espectacular, como nuevo, lo desarman y lo vuelven a armar, mientras uno le provea de los repuestos. Pero ahí se dieron cuenta que ganaron, pues y hay unas personas que tengo entendido que se quedaron ahí y con taller y todo lo demás, ahí, mientras cumplían su condena. Pero eso es respecto a lo que es los métodos de registro. O sea, fueron detenidos, ya puestos a disposición de la justicia chilena y cayeron en desgracia, producto de llevar uno de los mayores cargamentos detectados hasta la fecha, inclusive que no ha sido superado, si fueron varias toneladas que fueron acá detectadas en nuestro país. Dentro de la implementación y coordinación de registros, chiquillos, característica del objeto que yo quiero buscar, ya a dónde voy a enfocar los medios, ya el entrenamiento del personal a cargo dentro del buque también, ya cómo vamos a inspeccionar, ya sea la carga, las condiciones a bordo, cómo voy a encontrar, o si estamos bajo una sospecha de otra persona, un tripulante, etcétera, o se establece una inspección de fondeo. El tipo de amenaza que quiero ya buscar, una bomba, un polizonte, droga, ya, etcétera. Probabilidad de la ocurrencia del hecho, la acción que establece el código. Estas son implementaciones que establece el código PIP, ¿ya? La probabilidad de ocurrencia del hecho. ¿Qué tan probable es que ocurra esto? ¿Ya? O sea, el tema de droga es altamente probable. ¿Ya? Un polizonte también, existen varios antecedentes y todavía existen antecedentes sobre eso. ¿Qué niveles de protección tengo para esto? Ya en puertos donde ya la seguridad es prácticamente nula, especialmente para esos países que no están afiliados a la OMI, que existen un par de países por allá, por Yemen y otros tantos que no están, y que por ese motivo tengo que hacer un intercambio de carga. O sea, sí o sí tengo que ir allá a presentarme, entregar carga, ir a buscar carga de otros materiales, etcétera, o por clientes, y los niveles de protección son mínimos, o sea, los cuales tengo que asumir un nivel de protección alto en mi buque, ¿ya? Mientras dure mi estadía o mi permanencia, ¿ya? Y buscar los medios más apropiados para esto, porque al final cuando se ve afectado un buque nos vemos afectados todos, ya todos los que estamos a bordo del buque, el capitán hasta el último marinero, ¿ya? Dentro de esto, reconocimiento no discriminatorio también, ¿ya? Conocimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos, ya hay que pensar independiente de que sea extranjero, que está a bordo, ya la ley internacional también los protege, ya no discriminados por razones económicas, sociales o culturales, si hay otros países, otras personas que, no sé, una persona que viene de Colombia, pero no necesariamente el estigma que tiene porque vive una serie ahí en la televisión, quiere decir que todos son iguales, no, no tiene que ver eso, ya. Eh, hay traficantes americanos, europeos, alemanes, griegos, suizos, de todo, así que el tema no cae por ahí, es un tema personal, ¿ya? Por culturas tampoco, porque no quiere decir que porque los chinos son la época que descubrieron o se implementó el tema de los primeros tráficos, pero no, eso no quiere decir que por esa razón todos van a ser de ese tipo. Y dentro de esto la nacionalidad, como comentábamos, la raza, religión, el color, el sexo a bordo, ya, etcétera. Si bien se ven poco hoy en día tripulantes femeninos, pero sí los hay, ya, sí los hay, cada vez en mayor medida ha ido avanzando este tema, especialmente en otros países, donde hay distintos tipos ya oficiales, ya femeninos, este es un tema hoy en día que abarca todos los rubros, ya en todas las áreas marítimas, laborales, tenemos la presencia, si no se puede distinguir, especialmente hoy en día con que tenemos un intercambio tan grande ya de países que han ido aumentando su tráfico y vamos a encontrar un intercambio, y especialmente si ahora se llegase, no creo, pero si llegase a establecer, vamos a ver nacionalidad, personas de otras nacionalidades trabajando acá como parte de la dotación de los buques. Dentro de eso, detección de conductas sospechosas. ¿Ya? Aquí es importante ya, aplicar, agudizar el ojo, ¿ya? La observación, ¿ya? Porque una cosa es lo que observo y otra cosa es la que veo, ¿ya? Son cosas distintas, ¿ya? Yo puedo mirar, pero no puedo observar, ojo con eso, ¿ya? Paso, ocupo todo el campo visual, pero observar me detengo, observo, esa es la diferencia. Mantenemos en el lugar sin evidenciar conducta definida y sin motivo justificado, vagancia, ya especialmente cuando aquellos puestos que no tienen control sobre el personal que accede, y estas conductas sospechosas que están ya alrededor de mi buque, cerca del portalón, ya de los miembros que acceden para trabajar a bordo, ya quiénes son, cuántos son, ya qué es lo que andan haciendo,
ya aquellos que no están en un puesto de trabajo, ya tienen una actitud sospechosa, que andan buscando algo, ya se pierden en un sector y no vuelven a aparecer, por eso el control sobre las cámaras cuando se encuentran en puente apoyando lo que es la actividad, y hay un momento determinado van a tocar de apoyo, van a tener que observar respecto, apoyar a los primeros oficiales, segundo oficial, ya, respecto a lo que es la seguridad a bordo, ya, de las personas. Y ahí hay que agudizar ya la visual, ya, y principalmente ahí la observación, ya, mirando todos aquellos detalles detenidamente, ya, definiendo ahí las conductas de las personas, es observar, ya, porque en un momento de relajo, ya, se puede pasar una persona y no la podemos detectar y pasa, se esconde y desaparece, ya, y puede caber ahí de polizón en el español de cadena, ya, mira un detalle el otro día que hace años atrás en Argentina, en Buenos Aires, sorprendieron a las personas que estaban escondidas en el español de cadena, viajaron durante 2 semanas desde África, ya, y venían escondidas en el español de cadena, o sea, las personas, la necesidad, ya, uno no sabe lo que puede hacer, o lo que puede ya aguantar, o soportar, ya hasta que lo intenta. Y estas personas venían escondidas en el pañol de cadena, entre la humedad, la suciedad, la posibilidad de ser aplastado por las cadenas, que no son cadenas, una gargantilla, sino son cadenas, un eslabón que pesa 5 kilos, imagínense, y de ahí hacia arriba, mucho más algunos, inclusive dependiendo del tipo de cadena. ¿Ya? Una actitud nerviosa, una persona que entra a trabajar va con un desplante parejo, ya sabe el objetivo que tiene que hacer y su labor. Pero cuando hay una actitud nerviosa ante un interrogatorio, ante una observación, mirando en forma nerviosa unas cámaras, es porque algo tiene, ya no es normal. Una persona que no tiene mayor objetivo que entrar a trabajar, no le va a llamar, va a mirar la cámara, pero no le va a llamar la atención, pero si empieza a mirar de reojo, a mirar reiterativamente, a, a tocarse las manos, a envolverse las manos entre las salas, sin un motivo justificado, ya, hay que tomarle una atención. Excesiva elocuencia, ya, al someterse a un control, cuando es interrogado, ya, ante una sospecha, ya, y que empieza a derivar ya hacia otros temas, a repetir las preguntas. No estamos hablando que no entiende inglés, sino que si usted entiende inglés, ya, o entiende español, y le habla en español, y usted empieza a derivar la conversación hacia otro lado, a repetir las preguntas, ya, a derivar con otra información, es porque algo está escondiendo, ya, algo está escondiendo. Si no responde claro, sí, no, mi nombre es tanto, vengo a hacer esto, soy representante, tengo tanto tiempo, vengo a, a verificar estas acciones, si lo hice, no lo hice, usted tiene respuestas claras y precisas ya de la actividad. Sabe lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y dónde lo va a hacer. En cambio, cuando empieza a derivar por otro lado, ya es cosa de mirar cuando realmente a veces Carabineros lo sorprende en un parte, ya una condición, ya una infracción. Que es lo que empieza como a derivar por otro, no, que sabe, sí, que no es que me dirigía allá, no es que parecía que no iba, que sí, que no, ya, y ahí está derivando, ya porque es culpable, o se siente culpable. El excesivo interés también por pasar rápido un control, ya está nervioso, quiere pasar rápidamente, ya no puede esperar. Entonces, si uno no tiene tiempo, está en el control, espera la fila, pero cuando una persona ya empieza a ponerse nervioso, ya es que algo tiene, ya, algo tiene. Y se nota, yo se lo digo, que me tocó ver en un cruce que estuve en una visita que hice a Tacna hace muchos años atrás, y veníamos de vuelta en el bus, bajamos todos, estamos en el control, en la cola, ya, en esperando que nos en el control de Santa Rosa, de vuelta de Perú, y estamos en la cola y hay una persona adelante que se movía, salía en la fila, miraba hacia adelante, se devolvía, miraba hacia atrás, como que miraba a otra persona, pero no, uno no le prestaba mucha atención, lo miraba, pero sin desconfianza. Y de repente después pasa el funcionario de la Policía Frontera de Perú y pasa con el perro. Y el perro casi se le va encima, era una señora, casi se le fue encima ladrando y todo lo demás, tuvieron que pararlo. Ah, sospecha. Así que ya, todos pasamos uno por el perro. Y la señora la derivaron, claro. La señora bajo su ropa y traía droga y todo lo demás, se le hallaron detenida. Ya, le quitaron su ropa, después le pasaron otra ropa que ponerse como un tipo buzo verde. ¿Ya por qué? Porque en una sala de atención, me imagino, sin interior, ella detuvieron, esposada y se llevaron. Y después todos tuvimos el camión, el bus, un control que se demora 1 hora y media más o menos, tuvimos casi 5 horas. El bus completo, revisión, escáner, perro, y nosotros también, uno por uno, el perro pasar al lado de nosotros,
¿ya? Y fue la única que detectaron. Y aparte de detectar una bolsa al interior en el bus que llevaba droga. ¿Ya? Eso sucede, y eso también puede suceder en un intercambio en un puerto extranjero. ¿Ya? Conducta poco cooperadora, someterse a una revisión también, el lado contrario. Ya me puedo poner nervioso, elocuente, pero también puedo no compartir ya la intención de revisión. ¿Ya? Y eso también cuando ya la persona no quiere compartir, se vuelve rebelde, no presta el apoyo, y aquel que nada hace, nada tiene. ¿Ya? Pero si de repente dentro de la votación estoy inquirido por una revista a bordo en aguas internacionales, ¿ya? Y ahí, por lo general, siempre en esa unidad viene, por ejemplo, los americanos siempre embarcan ahí, si un buque latinoamericano, embarcan ahí personal de habla hispana también, ya para poder identificarlo y dirigirse a ellos. Y si empieza a ponerse rebelde o algo quiere esconder con otra actitud, ya también le toman atención. Y eso también va a demorar. O sea, tengo que estar consciente de esa condición, especialmente cuando no conozco a la gente, ¿ya? O parte del personal que conforma mi dotación, ¿ya? Esa es parte, chiquito. ¿Ok? Entonces ahora vamos un momento para que alcance a descansar, producto de la llegada, están casi todos, ¿ya? Y de ahí vamos a ver lo que tiene también a continuación, pero hay un tema respecto a lo que es ya el concepto de origen del delito de drogas, que es importante manejar, ¿ya? Vamos a un alto, unos 10 minutos y continuamos, ¿les parece? Profe. Ok, chiquillo, Vale, profe. cojones. Hola, chiquillos, acá estamos de vuelta ya. Ya, continuando, quería mostrarles lo siguiente, chicos, esperen un poquito. Durante el siglo XIX, el consumo de drogas en Europa no era considerado un acto ilícito, tampoco su venta. Sin embargo, con el tiempo, la comercialización del opio generó guerras y tratados de libre comercio. Décadas después, el estado de San Francisco, en Estados Unidos, dictó la primera ley contra el consumo de estupefacientes, una iniciativa replicada paulatinamente por el resto del mundo, y ante la prohibición nació el tráfico de drogas como delito. Según la Real Academia Española, droga es toda sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. A partir de esta definición es posible situar su existencia desde el surgimiento de las civilizaciones antiguas. Mientras que los egipcios consumían opio, raíz de mandrágora, mirra y laurel con fines espirituales y curativos, los romanos eran asiduos al vino y al cannabis. De esta manera, las civilizaciones antiguas utilizaban las drogas con fines saludables para explotar al máximo sus conocimientos y acceder al mundo de los dioses. Bueno, respecto de la utilización de drogas o el tráfico o la venta de drogas o estupefacientes, hay referencias desde muy antiguas, referencias literarias tenemos desde la Ilíada, ¿no es cierto?, pasando por referencias romanas, ¿no es cierto?, la Eneida, Plinio también hacen referencias al uso de drogas. Así, el uso de sustancias psicotrópicas y alcohol fue tolerado durante la Edad Antigua. Con la irrupción del cristianismo, el vino se convirtió en un brebaje sagrado, asociado a la divinidad y encarnación de Jesús. La
La llegada de la época medieval siguió esta línea y combinó la religión con la farmacología. Los monjes estaban encargados de adquirir conocimientos farmacéuticos y de alquimia para curar enfermedades. Ceso Teofrasto Paracelso introdujo el consumo terapéutico del opio en el siglo XVI, después de varios viajes realizados a Oriente Medio. Su consumo estaba destinado a fines medicinales, sin embargo su producción se incrementó exponencialmente en China hacia el siglo XIX. Para reducir los niveles de adicción, el gobierno imperial chino quiso frenar su comercio, pero Inglaterra respondió con 2 guerras de las que obtuvo la legalización de este producto. Sin embargo, como el opio había tenido tanto efecto en las potencias europeas como Inglaterra, fundamentalmente, que lo cultivaban en la India, las potencias occidentales, Inglaterra, Francia, obligaron al gobierno chino a levantar la prohibición en contra del opio. Los avances de las empresas farmacéuticas permitieron reemplazar el consumo de opio por la morfina y la heroína. A su vez, el Estado de San Francisco dictó en 1875 la primera ley antiopio. Con el paso de los años, el uso de cannabis recreativo se incrementó cuando la población juvenil estadounidense comenzó a participar de movimientos sociales como la cultura hippie y a seguir tendencias musicales como el rock y el reggae. Sucesivamente, Estados Unidos incluyó iniciativas para contrarrestar la adicción a través de la creación de la FDA, entidad encargada de identificar sustancias perjudiciales o adictivas en alimentos y productos. Dicha influencia llegó a América Latina y cada país comenzó a legislar frente a la venta de drogas. Chile lo hizo a fines de los 60. El delito de tráfico de drogas, tal como lo conocemos hoy día, como un delito específico, se comienza a sancionar desde la ley 17.105. Esta ley es de junio de 1969. Ahí se introduce en el Código Penal un artículo 319 que sancionaba la venta de drogas o estupefacientes. En la actualidad, la ley chilena considera el tráfico como un conjunto de acciones relacionadas a las drogas: venta, exportación, elaboración, importación, cultivo, entre otras. La última modificación incluyó el microtráfico a partir de la ley 20.000. Y la última modificación más relevante que tuvo fue la aparición del microtráfico, donde trató el legislador de separar el gran tráfico de la utilización de pequeñas cantidades de droga o estupefacientes. Hoy, vender drogas en Chile está sancionado con penas entre 541 días y 5 años de cárcel si corresponde a microtráfico, mientras que el tráfico en grandes cantidades implica penas de 5 a 15 años de presidio. En países como China, Marruecos, Arabia Saudita, Taiwán, India y Siria, el tráfico de drogas está castigado con la muerte. Ahí un breve resumen de la historia respecto a lo que es el tráfico de drogas, ya su origen, que nace con un origen religioso, terapéutico, y hoy en día su utilización va por otro fin, ¿ya? Otro fin, y sus resultados son totalmente distintos. Pero lo más importante también dentro de eso es que nuestra legislación lo contempla, lo separa respecto a lo que es las cantidades, como lo indicaba ahí el profesor de Derecho Penal, y también al final, para terminar el reportaje, establece ahí también que otros países lo sancionan con la muerte. Ojo con ese detalle. Hace poco nomás una persona, un chileno, un año atrás, 2 años atrás, tuvo una problemática. Se supone que estuvo envuelto ahí en un tráfico, o sea, se presume que se le envolvió ahí en lo que es Malasia. Ya, según él, aducía de que fue llevado al transporte sin tener conocimiento de causa de la sustancia que llevaba. Y el tema estaba en Malasia y estaba condenado a muerte, así de sencillo, ¿ya? Los cuales esos países no aceptan el concepto, no existe ni microtráfico ni tráfico, o sea, todo es uno solo, ¿ya? Y eso es aplicable, o sea, si estoy en un buque, llego y soy inspeccionado, ya caigo dentro de esa categoría, ¿ya? Así que es importante el hecho del concepto que tengo a bordo, por eso la importancia respecto
a esto, la tenencia a bordo, la transmisión de información, ya, la seguridad que debemos prestar y la cooperación para evitar que dentro de mi nave ya esto no suceda. Y para eso también el código PIP establece también este concepto, ¿ya? De seguridad. No olvidarse de ese detalle, ¿ya? Yo creo que quedó un poquito más claro la diferencia que podría pasar, no sea grandes rasgos. Ya lo más primordial es que hablamos acá en nuestro país, podemos hablar de sanciones como van de microtráfico, 5 años y todo, pero en otros países hablamos de penas de muerte. Y ahí pueden recabar un poquito más en internet, pueden encontrar, no recuerdo muy bien el nombre de la persona, pero fue una persona acá, un joven, que estaba paseando, estuvo la embajada porque era eh, nacional acá, había ciertos contactos y todo lo demás, y hubo intervención, pero el país dijo que no, ya, es tráfico. Así que imagínense lo que sucedería si yo abordo la nave, ya soy sorprendido o involucrado en un tema de transporte de drogas, ya, a bordo de mi nave. Ya, ojo con ese detalle, chiquillos. A grosso modo, nomás lo que dijo ahí el reportero dentro de su relatoría. ¿Ya? Dentro de eso, como hablábamos, mantener en un lugar sin evidenciar conducta definida de una persona extraña o sin motivo justificado de vagancia que puede estar cercano a la nave, actitud nerviosa, no es normal que una persona esté nerviosa. Ya le di un ejemplo, lo que me sucedió a mí, o sea, no a mí, sino que lo que yo vi, percibí en un viaje, excesivo interés por pasar rápido un control, ya, también de una persona, ya, que pueda estar a bordo, que quiera acceder, usted esté en control por si acaso le va a tocar un capitán, como algunos lo hacen, que refuerzan con un tripulante ahí por turno el control estando en un puerto. Y eso también me puede prestar ahí a estar atento ya sobre estas condiciones. Excesivo interés por pasar rápido el control que nosotros tengamos en el portalón principalmente, ya, o una tarjeta defectuosa que no pase, que no tenga las características de control, en el cual determinado, ya recuerden que ahí se coordina el oficial de protección de buque con el oficial de protección de la nave, y ahí se establecen cuáles son los parámetros o las credenciales de identificación. Entonces yo tengo que estar al tanto también que es lo que tengo que revisar y cómo lo tengo que revisar. O conducta poco cooperadora, someterse a una revisión, cuando usted quiere inquerirle por algo, ¿ya? La actitud del personal de protección, siempre una actitud alerta, independiente de la condición, ya sea en navegación, ya en sectores, ya por algo identificamos ahora ya los sectores en los cuales podemos encontrarnos con este tipo de condiciones, principalmente no solamente el tráfico de drogas, sino que también lo que es la piratería, ya. Hay que ser serio, este es un tema serio, chiquillo, no hay que tomarlo a la ligera, ya, especialmente cuando salgo al extranjero, ya, no son las mismas legislaciones acá, como hablamos ahí dio un resumen el periodista, ya, respecto a nuestra legislación y cómo se sanciona, pero en otros países hablamos de muerte, ya no hay sanción y que voy a estar un año preso, detenido, no, hablamos de muerte, ya, y así es algo totalmente normal en esos países, ya. eh, Seriedad y acuciosidad, ya, ser acucioso en las medidas de control, ya, porque me puedo ver afectado en mi nave si no soy profesional, ya, en el puesto en el cual me asignaron. También, si yo mantengo una seriedad en el puesto, tiene un efecto disuasivo porque me van a mirar y se van a dar cuenta que estoy permanentemente alerta, ya, esto como un guardia, ya. Si usted ve un guardia sentado, ya, que está mirando el puro celular, pasa por afuera. En el supermercado a veces he visto que un guardia está sentado y pegado en el celular, en el retail especialmente, ¿ya? Pero en otros lugares el guardia siempre está atento, está vigilante, y uno se da cuenta de esa actitud, ¿ya? Uno se da cuenta. Informe a un supervisor, ¿ya? Y esto me va a permitir a mí adoptar medidas de control discreto sobre la persona sospechosa y también ya la aplicación correcta del procedimiento, ya, que tenga al interior. Ya usted sabe cuál es el trabajo que hay que realizar a bordo, ya después con el tiempo va conociendo los puertos, su mecánica, cada puerto tiene distintas mecánicas, ya, particulares del lugar, de la idiosincrasia del país, ya, y una manera de actuar. El práctico militar allá en Japón en el puerto de Japón son bien meticulosos, ordenados, muy precisos para actuar, ya, con prácticamente mecánica la acción, pero en otros puertos son relajados. Se comentaba ahí que en Brasil, por ejemplo, la gente es bien relajada, ya anda con audífonos, ya descansa, se sienta, entonces ciertas particularidades que van a usted ya estableciendo el perfil de trabajo que tienen los distintos puertos. Pero eso también me permite establecer ahí cuál sale fuera del comportamiento normal que yo debo esperar de estas personas, ¿ya? Así que eso es importante.
Dentro de eso, impedir el acceso en caso necesario, artículo 97, inciso 2, y artículo 133, incluido el Código del Trabajo, que el acceso acá en nuestro país está determinado a los terminales portuarios por la autoridad marítima, ¿ya? Acá por lo menos tenemos control por la autoridad marítima. Hay muchos puertos donde la autoridad marítima correspondiente también tiene ya control, pero hay puertos donde la autoridad marítima no existe, ¿ya? O sea, queda solamente a criterio de la administración portuaria, y son llamados a requerimiento. Inclusive hay puertos como en España, ahora por el COVID han subido su nivel de alerta, pero en condición normal, esos puertos, una persona ingresaba, Pedro, Juan y Diego, ya el puerto estaba como abierto, era como un lugar de paseo, ya, y era bien particular su condición, ya, y la policía también deambulaba por ahí, pero no era un tema de control permanente, ya, entonces también esos tipos de puertos con los cuales ya las condiciones están establecidas, ya, pero se activan cuando encontramos una condición de alerta, ya, y sus particularidades son bien distintas. Recuerden que esta es una sugerencia de implantación que establece el código, ya, OBIP, pero no todos lo toman con la misma seriedad o de acuerdo a su naturaleza, ya lo establecen de distinta manera. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado y también dentro de eso aceptar las medidas, y si son así, el oficial a bordo es el que tiene que levantar el nivel de seguridad para prestarse a cualquier violación de la normativa a bordo, a bordo, recuerden, a bordo. Técnicas usadas para evitar medidas de protección. Ya, por lo general siempre estos grupos van a tratar de generar una confusión para poder insertar sus mecanismos, ¿ya? Y tratar de violar nuestras barreras, ¿ya? Excesivos documentos o copias para tratar de hacerlo en forma administrativa, ¿ya? Generar una confusión, una alteración en los procedimientos, ¿ya? También un concepto de conspiración, ¿ya? Que una persona externa o interna esté coludida con los medios o otra organización interna para la carga, descarga o accionamiento interno, ¿ya? Desde el exterior hacia el interior, uso de personas con problemas económicos, dependientes de alcohol y drogas, ¿ya? Que es lo que vulnera la cadena de seguridad del buque, ¿ya? Inclusive la instalación, ¿ya? Si tiene problemas económicos, es fácilmente reclutable por parte de estas asociaciones, ya, ya sean terroristas, ya sean de tráfico, ya de fraude, etcétera, de contrabando. La persona que es dependiente del alcohol, de una droga, prácticamente después pierde su norte y depende de la droga o algún modo en el cual puede obtenerla, sin importar las consecuencias. Ocultar en receptáculos, contenedores u otros que son extraños a la labor cotidiana que nosotros realizamos, que me debe llamar la atención. Como vimos en la imagen ahí anterior, podíamos apreciar ahí, por ejemplo, los baldes, estos bidones cortados, ya, los cuales contenían drogas. O sea, hay una infinidad de maneras creativas en bidones, en cilindros de gas, ya, cilindros de gas partidos a la mitad, los cuales vuelven a cargar la droga, lo vuelven a soldar y lo vuelven a llenar con, con gas, ¿ya? Elementos que vuelven a hacer un sistema de trasvasije en el interior por ejemplo, los IBC, en las paredes de los containers. Oye, una cantidad de cosas. Buscar por internet no vais a encontrar ahí con distintos artículos, los cuales muestran el ingenio para delinquir, porque es un ingenio para delinquir. O sea, hablemos las cosas como son. O sea, buscar la manera ya, una manera mecánica, artificial, de poder vulnerar cualquier tipo de control. Ya hay una infinidad de medios para los cuales se prestan. Bajo quilla, por ejemplo, un buque que entra astillero y le sueldan bajo quilla, ya una estructura, un bulbo para que pueda ya resguardar la droga. Una cantidad de medios es casi infinito, ¿ya? Y dentro de eso, ya, las personas que son dependientes de alcohol y drogas son el primer eslabón para poder permitir esa condición de alteración de la estructura, ¿ya? Ingreso por lugares no habilitados. Es importante también dentro de la nave, ustedes son el primer eslabón de seguridad, ¿ya? Para aquellas personas que no son propias de la nave, no son propias de la dotación. O sea, no tiene por qué estar una persona deambulando por los pasillos internos. O sea, una persona externa llegará, tendrá contacto con el encargado, el encargado de libre, el proveedor de nave, ¿ya? Pero si están andando deambulando por otros sectores, por los pasillos internos, ya debe llamar la atención.
Y yo he llamado la atención, ya sea cuando yo lo veo en forma física o a través de las cámaras, un sistema de seguridad. ¿Ya? Todo aquel que no es parte de la votación no tiene por qué estar deambulando por distintas partes, salvo que esté en la bodega, ya en la grúa, acceda por un pasillo interno para llegar a la grúa y operarle y realizar una actividad. Es una condición puntual y específica. Pero aquellos que no son propios hay que tener cuidado. Siempre una persona que no me cuál es su motivo, qué es lo que está haciendo, por qué está haciendo, si lleva un bulto, si ingresó con un bulto, tiene que salir con un bulto. Si ingresó con una maleta, tiene que salir con una maleta. Ya, pero si ingresa sola y con un bulto, dos maletas y sale sin nada, ya me tiene que llamar la atención. Ya, porque cuando estoy, especialmente estoy a cargo de los CCTV. Cuando estoy a cargo de los CCTV, no solamente mirar las personas, sino también las características de la persona. Si ingresó, tiene que salir con una maleta. ¿Ya? Si ingresó con un bulto, tiene que salir. Si ingresó sin nada, tiene que salir sin nada. A lo menos, si no, dentro tengo la barrera ahí en el portalón para detener y proceder a examinar. ¿Ya? Técnica de control de multitudes. Evitar la irracionalidad, la calma como finalidad, o sea, no necesariamente la calma para la hora de sustituir, ya, y voy a controlar el grupo, ya, disminuir la violencia del conflicto dentro de lo que se desarrolla el grupo de personas, ya, disminuir la intensidad del conflicto, tratar de minimizar, ya, el ánimo, ya, tratar de calmar el ánimo, ya, para efecto de minimizar, ya, la intensidad que se está generando. Características básicas de una multitud de situaciones de crisis que podemos esperar, ya que se puede generar producto de un altercado, por ejemplo, una revisión por un grupo de personas, ya actitud siempre pacífica, ya puede encontrar actitud siempre violenta o actitud siempre agresiva, ya característica dentro que puede tener un grado o nivel de intensidad alto o bajo, ya, y también un grado o nivel de violencia alto o con cero presencia de violencia. Para el manejo de la multitud, la planificación previa a la crisis, ya la definición de la autoridad, de los niveles, cómo los vamos a evacuar, a quién hay que informar, cuál va a ser el grado de aprestamiento, ya en caso de que se va a suscitar, qué es lo que vamos a aplicar, cómo vamos a estar equipados, vamos a tener algún tipo de protección, etcétera, porque también hay que pensar en eso a bordo del buque, ya, o se va a solicitar el apoyo en lugares complicados, principalmente se lo ve el capitán, ya con los oficiales. La autoridad debe evidenciarse inequívocamente y darse a conocer liderazgo imparcial, o sea, siempre lo que es de capitán y la oficialidad, ya esté presente. Hay que actuar con energía, ya, pero no con violencia. Interés también por resolver el problema, tratar de entenderlo, ya aclarar, escuchar a las otras partes, si fuese necesario, eso permite también que la otra persona baje los ánimos, ya escucharla, ya, o tratar de entenderla, ya, actuar sobre los factores que afectan la violencia y la intensidad, ya, externos, los motivos, la realización, ya, las características de las personas, el puesto, todo eso afecta también el grado de violencia con el cual se puede presentar y la intensidad. Principalmente esto se da cuando las personas eh, se ven sorprendidas, ya se les trata de una manera violenta o agresiva, y así, si bien encuentro una persona deambulando por los pasillos internos, los cuales no debería estar, ya, pero si yo voy en forma agresiva, ya a atenderlo, ya a gritarme, a hablarme, y no solamente como una atención, la persona, claro, se va a poner en una posición de defensa, tal vez está perdido, hay que considerar también por una equivocación, puede que esté perdido, no conoce el buque, es nuevo, se perdió, fue al baño, o alguien le pidió que lo ayudara a llevar un saco y él le aportó, no era una intención de ambular por ahí, después lo dejó solo, hay distintas razones, ¿ya? Y siempre dentro de eso, ya salvo que sea muy evidente por una instrucción recibida, por un encargado de CCTV, ya que confirma, como todo está grabado, confirma la condición, ya que está violentando un sistema de seguridad interno, ya está hurtando, robando, dejando alguna anotación, etcétera. ¿Ya? Ahí cambia la condición. Medidas preparatorias para estos ejercicios periódicos, ya de rebusca de explosivos, artefacto extraño, ya, violación del sistema de seguridad, polizonte, hay unos ejercicios a veces rebusca de polizonte, ya, también por los lugares más asequibles, porque también un polizonte no va a acceder a cualquier lugar, siempre son los lugares más abiertos donde se prepara la carga, ya, o que tiene relación con esta, carga y descarga, ya, y eso se está considerado dentro de los ejercicios. Establecer un buen medio de comunicación con la multitud también, ya, en caso que fuese necesario, cómo nos vamos a comunicar.
tratar de lograr la racionalidad ya del comportamiento, los medios, cómo nos vamos a dividir, cómo nos vamos a actuar, en qué medida. Dentro de las acciones de protección de la instalación portuaria, propiamente tal, medidas que cuando el gobierno contrate a través de Directemar o lo disponga esta, ¿ya? Las medidas estas que va a tener deben ser concretas y estar especificadas y entrenadas su aplicación. O sea, se debe saber ya cómo debe ser. Debo tener que, dentro de esto, ya ser estructurada. ¿Ya? La ejecución debe ser sin demoras, ya debe establecerse rápidamente dentro de los distintos niveles de protección. Recuerden que tenemos que estar tenemos que tener o contar con la capacidad de pasar del nivel 1 al nivel 3 rápidamente. Dentro de los ámbitos de establecimiento de la medida de protección, acceso a la instalación, principalmente son los objetivos que nosotros buscamos dentro de las posibles vulnerabilidades. La manipulación de carga que podamos tener, ya sea en la instalación o en el buque, entrega de provisiones al buque, si se dan cuenta, miren, vamos buscando lo mismo que vimos anteriormente. ¿Ya? Examen de equipaje no acompañado, que encontremos a bordo, perdido, ¿ya? O como les comentaba, una persona ingresó con 2 paquetes y sale sin ninguno, ya se me tiene que llamar la atención cuando estoy a entregar las novedades, ya por lo general no debiese ser así, aparte de su ropa de trabajo o una herramienta específica, no debiese enviar, ya, pero también a veces, por ejemplo, un trabajo típico que se realiza es que desde el puerto al buque eleva los canastillos con piñas, con twin lock, ya, ¿para qué? Para poder conectar, envían ya estructuras en las cuales se soportan las lanzas, ¿ya? Para el intercambio o viceversa. Eso es importante. Ya, o sea, vamos con el canastillo, pero no debiese llevar aparte del canastillo otra bolsa extraña o que no sea verificada. Vigilancia para la protección de la instalación también. ¿Ya? La manera en la cual nosotros vamos a realizarla y vamos a practicarla dependiendo de la actividad. No es lo mismo que estemos descargando todas las bodegas que solamente descarguemos una. ¿Ya? Dentro de las actividades no reguladas por el código, que no contempla ya la interfaz con buque proveniente de un estado que no sea contratante, ya que no tenga relación con la carga. Operaciones interfaz con buque al que no se le aplique el código, ya un buque ya que no tenga la condición de acuerdo a lo que hablamos al inicio, ya son los 500 TRG, ya, o aquello que tenga transporte pasajero. Solución del código, ya, deberán implementarse medidas de protección equivalentes similares a las que se exigen en los buques certificados por el código ISPS, ya, uso de declaración ya de plan de mitigación, el código CPS, la parte A de forma obligatoria, eso dependiendo del tipo de administración. Utilización de declaración de protección marítima, la DPM, ya el gobierno contratante establece, ya previo a la firma de una declaración de protección, ¿se acuerdan que se solicita entre el oficial de buque y la instalación portuaria? Y se debe contar con la autorización del capitán de puerto respectivo para efecto acá de nuestra actividad, quien actúa en representación del gobierno contratante, ¿ya? Dependiendo del sistema. Acá en nuestra actividad, acá en el puerto de Chile, es a través del capitán de puerto, ¿ya? Dentro de la declaración de protección marítima, en la parte A, que es obligatoria, ¿ya? El código CPS, párrafo 5, indica gobierno contratante determina cuándo se requiere, ¿ya? Esa es la evaluación del riesgo. El buque puede solicitar cumplimiento de una DPM cuando, ¿ya? Un buque funciona a nivel de protección más elevado, ¿ya? Que la instalación portuaria, u otro buque en interfaz, ¿ya? Cuando, de acuerdo, ¿ya? O en relación a lo que es la DPM, ¿ya? O la declaración de protección, ¿ya? Entre el gobierno contratante que regula determinados viajes o buques específicos en dichos viajes. O sea, cuando tienen un viaje específico, una ruta en la cual tiene que establecerse un sistema de seguridad. Cuando se haya producido una amenaza o un suceso que afecta a la protección marítima, ¿ya? En lo que es relación al buque o la instalación portuaria. El buque se encuentre en puerto no obligado a implantar el código PIP aprobado o un buque en interfaz no obligada a tener o implantar el PIP. Ahí nosotros ya podemos solicitar ya la declaración de protección marítima o establecerla, dependiendo de lo que le indica ya la autoridad o la instalación portuaria, inclusive el buque también. Acuse de recibo la solicitud de la declaración, ya, solicitud tendrá acuse de recibo de la instalación portuaria o el buque o viceversa. Incumbe también
Cumplimiento de la DPM a un buque, al capitán, al oficial de protección de buque, ¿ya? Instalación portuaria, los PIB, ¿ya? Depende del tipo de gobierno contratante que lo determine. Otras disposiciones sobre la declaración, ya tenemos que recoge medidas de protección repartible entre una instalación portuaria y el buque, ya, o cuando cada uno de ellos se compromete al cumplimiento de alguna parte, ya, entre buques también, ya, y establece responsabilidad de cada uno, ya. ¿Por qué? Porque a veces realmente buques que se quedan a la gira se abarloan, ya, y ahí también hay un tema respecto a lo que es la seguridad interna. Los gobiernos contratantes, en especial, la número 11, 2.3, el periodo en su territorio propio, ¿ya? O los buques que enarbolan el pabellón deben conservar esta declaración. Preparación para ejercicio y prácticas para emergencia, ¿ya? Dentro de eso, el oficial de protección e instalación portuaria debe conocer y aplicar diversos procedimientos contenidos en el plan de protección de la instalación portuaria. Ya, lo mismo que hace el oficial a bordo, la OEP o el oficial de protección de buque, ya, frente a situaciones de crisis o sucesos que presentan en su desempeño y que afectan la protección marítima. ¿Ya? O sea, debe estar al tanto de esto. Dentro del concepto general, planificación, ¿ya? Y define ahí en lo que es la primera parte o el primer apartado, que es una previsión para afrontar situaciones específicas. Recuerden que no son genéricos, son específicos. También deberá considerarse que son acciones de respuesta a distintas situaciones, ¿ya? Porque no es contemporáneo del otro. Si tengo un tema de terrorismo, hurto, ya, sabotaje, son específicos y puntuales, ¿ya? Con distintas materias. Planificación para las contingencias. Ahí generamos acciones previstas, individuales, ¿ya? De la fuerza, del tipo de respuesta que nosotros vamos a generar frente a la emergencia, ¿ya? Y que puede incluir inclusive hasta la evacuación de víctimas, ¿ya? También de la fuerza de protección que nosotros vamos a ejercer sobre esto. Secuestros, por ejemplo, ya a bordo, recordar de la nave, de las personas, ya amenaza de bomba, ya recuerden ahí que hablamos sobre grupos terroristas, pero también existen otros tipos de terrorismo, no los comunes y corrientes que vemos en la tele, ya dependiendo del país donde vamos, ya la injerencia que tenga, o los periodos de convulsión, etcétera. Ya hay que recordar que acá, ya lo comentamos anteriormente, para el tema de la época del estallido social, ya acá los puertos prácticamente quedaban a nivel 3, ya, y las embarcaciones no atracaron, ya. ¿Por qué? Porque hay una convulsión interna a nivel general país, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los puertos levantaron su nivel de seguridad y los barcos, inclusive algunos, llegaron a salir de la bahía para resguardarse, ¿ya? Robo, asalto a mano armada, ¿ya? ¿Que se puede dar? Claro que sí, ¿ya? Hay países donde, como no acá, a diferencia que tienen un control estricto, en otras partes llegan y entran, ¿ya? O sea, podemos tener portalones, la única barrera que queda es el portalón para acceder al buque, ¿ya? Los polizontes, como comentamos anteriormente, ¿ya? Aquellos que se embarcan, ¿ya? En las mismas maniobras, que se realiza de carga y descarga, ya, inclusive generando un abordaje interno, ya, sobre la embarcación, por distintos lugares, proa, popa, espía, ya, etcétera. Tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas, como lo hablamos anteriormente, ya. Tengo que tener planes para prever este tipo de contingencias, ya, pensando en todos los posibles escenarios, donde yo me vaya a desempeñar. O sea, no solamente hablo del puerto de Chile, si vamos a otro país, también voy a considerar eso de acuerdo a las políticas que tienen estos países, ¿ya? No es lo mismo hablar en la India, que tengo un plan y encuentran droga, que ver acá en Chile, ya lo vimos recién, ¿ya? Las consideraciones son otras. Planes para secuestro. Una guía general, se mantiene la calma, hay que evacuar, aislar el sector, ya no hay que ofrecer resistencia, ya informar la situación a la autoridad marítima, ya hay que ofrecer cooperación, ya no responder con agresión, insultos, malas palabras, ya descalificaciones, ya hay que ser lo más cooperativo posible, ya procurar identificar a los secuestradores, ya la mayor cantidad de información que se pueda sacar de ellos, ya físicamente, ya, o información que se pueda manejar respecto. Hay que tratar, dentro de lo posible, de poder identificar a los secuestradores, si puede ser así.
o intercambio de información o información directa sobre este. Alargar el incidente, hay que ganar tiempo, ya, mientras llega el organismo especializado. ¿Ok? Objeto también de rehenes, ya, la negociación que quieran realizar, ya, si capturan, son secuestradores y capturan el barco, si no me hicieron daño, no nos eliminaron aguas internacionales, quiere decir que buscan algún resarcimiento económico, ya sea por parte de la compañía, por parte del país, ya que bajo la bandera que están navegando, el armador, ya, porque si las intenciones son en aguas internacionales, difícilmente lo van a controlar, o sea, pueden ultimarnos a todo a bordo y se hacen del buque. O sea, si ya no nos hicieron nada es porque buscan algún tipo de rescate, un pago, ya, eso es lo que están buscando. Es importante considerarlo. Dentro de la misma guía hay que considerar ya una confrontación que pudiese suceder entre fuerzas de policía marítima a bordo y los secuestradores. Ya, y eso ya sucedió en Somalia, y especialmente buques que fueron ya interceptados ya, y a bordo por secuestradores y fueron violentados ya para devolverle el control. Ya, y ahí hubieron enfrentamientos ya con intimidación y con causa de muerte. Hay videos ahí que lo demuestran ahí, ya que posterior al abandono, cuando llegan estas fuerzas conjuntas, ya escapan, ya, y después se les combina a detenerse, entregar su arma, y no lo hacen, así que se procede a ya, repelerlos con la fuerza. Claro que un buque de guerra versus lo que tienen un par de fusiles que tiene una embarcación rápida, difícilmente. Pero para efecto un buque mercante, comparado con esa pequeña embarcación que están armados hasta los dientes, ya la embarcación también ventaja. Pero frente a lo que es un buque de guerra, siempre en general le ofrecen la salida de entregarse y ponerse a disposición de las autoridades correspondientes. ¿Ya? Establecer un canal de enlace de telecomunicaciones, ya sea por PHF, HF, etcétera. Evitar entusiasmo de terceros por participar en la negociación, ya solamente aquellos involucrados que están a bordo con el personal, o si se parapetan, se quedan en el buque, no alcanzan a escapar, etc. Ya, siempre pensando en el peor de los escenarios, ya, siempre pensando en el peor de los escenarios, porque yo no puedo saber hasta dónde va a actuar. Ya, una persona que se ve acorralada por lo general pierde la noción, ya, y puede ver el peor de los espacios. Hay que alentar a rendirse y no maltratar a los rehenes, a las personas. Ya, la idea es siempre tratar de alentar, ya, motivar, ¿ya?, en la rendición, ya, y no maltrato de los rehenes, no maltrato de las personas, cooperando para que esto no suceda. Ante una acción de policía marítima, ya, no hay que dirigirse a los recién llegados, ya, hay que tratar de no atraer la atención de esto, cumplir las órdenes de la policía, ya, proporcionarle comunicaciones lo más expedita posible a bordo, aportar los antecedentes que ellos solicitan, ya, de la forma más clara posible, ya, no ponerse en la línea de protección de los terroristas, ya, no tomar fotografía a la fuerza de asalto, porque son fuerzas multinacionales, ya, que dependen de los organismos de defensa de cada país que los conforman, ya, aunque ellos vienen por lo general en modalidad incógnita y todo lo demás, pero es importante dejar esto bien claro, que también se puede prestar para malos entendidos por parte de las personas si lo ven o las ven ahí tomando fotos. ¿Ya? La amenaza de bomba que puede darse a bordo también por personal externo, ya, artefacto explosivo no identificado, ya que puede ser un sistema que por lo general va a explotar a posterior, con un periodo de retardo o término, ya. Amenaza de bomba debe ser tratada seriamente, ya, o especialmente el tema de los bultos, ya. La respuesta debe ser rápida e inmediata, ya. ¿Qué característica presenta? Tiene una marca personal, ya, porque es individual, ya, es privada, puede tener letras, ya, o recortes, ya, rígido al tacto, disparejos, tipo artesanales, pueden emitir ruido, pueden no emitir ruido, tienen ciertas particularidades poco comunes en la carga, ya, etcétera. Muy cuidadas en forma exterior, ya, un paquete como muy responsable. Dentro de eso, ya, el OPIP notificar a la autoridad marítima y directivo de la empresa, la compañía, por ejemplo, ya.
Otra medida es aislar y evacuar el área. Y si fuese necesario, evacuar el buque. Y eso lo tienen claro los planes de contingencia de los capitanes. Ya, si estoy transportando algún tipo de sustancia y en la presencia de una bomba, esta puede alterarse, ya, puede explotar, lógico, no voy a correr riesgo de no evacuar las personas. Dentro de eso, cartas bomba también es posible, aunque la carta ya se perdió hoy en día, pero todavía sigue el sistema de correos trabajando bajo la modalidad, una carta específica de empresa o una condición, ¿ya? No poner ya en agua o confinarlo a la persona, ¿ya? O el elemento. Informar al OPIP, ¿ya? La ubicación, el lugar se fue encontrado, la sospecha, ¿ya? Aislar, evacuar el área. Recuerden que estamos todos ya a bordo del buque, ya somos todos la dotación, o sea, no hay más, ¿ya? Y eso es importante, debemos cuidarnos. No tocar objetos extraños, sospechosos, ya que no está relacionado con la actividad. Reportar la ubicación al oficial OPIP, ya evacuar, aislar el área, estoy a cargo, o sugerir la evacuación, el aislamiento del área. Evitar el uso de radio en vecindades, ya. ¿Por qué? Porque puede ser un equipo, un artefacto explosivo que reacciona con ondas de radiofrecuencia, que los hay. Cortar fuentes de energía o calor en el sector, ya. Colocar colchoneta alrededor, abrir puertas y ventanas, ya, para el efecto que venga la onda expansiva, ya. Básicamente, se dan cuenta, en un grupo de medidas que yo puedo aplicar, nada difícil, que las podemos encontrar en forma común a bordo, en tierra, y unas más aplicables a tierra, producto del control, aunque de repente nos vamos a encontrar en puertos donde no existe este tipo de control, aplicación, implementación, ya, y en la cual debo tenerlo a bordo, o sugerir ante una eventualidad, especialmente cuando yo llego en un puerto donde ya sé que no existe esta aplicación de convenio, ya aumentar las medidas de seguridad y estar abierto a la implementación y la cooperación para esto, ya. Eso pues, chiquillos, ahí nos estamos viendo mañana, ya paso rápido a las 2 horas y continuamos, ¿vale, chicos? Vale, profe. Muchas gracias, profe. Ok, Gracias, chiquillos, Mañana. que estén muy bien, cuídense, nos vemos mañana. Vale, igualmente. Saludos. Igual, chao, chao, saludos, chicos.